Bien, nos vemos nuevamente en nuestra clase de óptica y física moderna. Hoy día es viernes. Hoy día vamos a continuar haciendo ejercicios bueno, haciendo ejercicios de incidencia normal y oblicua para una onda electromagnética, que es y por supuesto, relaciones de Fresnel, todo eso. Ayer vimos el primero de los ejercicios resueltos para el libro Ondas y Corpúsculos. ¿Cómo se llama? Bueno, el autor, a ver, estoy en la página 26. Voy a ver cómo se llama el autor. O los autores. No, este es capítulo 3. De todas formas, si no me equivoco, estos capítulos están dentro del campo, bueno, dentro del campo virtual. Si es que no están, me avisan. Voy a volver a la página en la que estaba. Problema 7. Si bien hay muchas ecuaciones que se involucran en estos ejercicios, la realidad es que si es que uno entiende bien los conceptos, no hay mucho que aplicar. Es cosa de, está sucediendo esto, me piden esta ecuación. Y aplicar harto ley de Snell y algo de geometría. Este ejercicio involucra algo de geometría, pero no tanto. Bien. Unas de luz natural procede desde el medio desde el medio A de índice de refracción 1.6, de modo que el rayo reflejado sobre un medio B de índice de refracción 1.2 está totalmente polarizado. El haz refractado en B incide normalmente sobre un medio C de índice de refracción 1.4. Inciso A, calcule el ángulo alfa de la figura 2. B, determine qué porcentaje de la luz que procede desde A se transmite finalmente hasta el medio C. Y, inciso C, manteniendo el ángulo alfa, calcule el nuevo porcentaje anterior si el ángulo de incidencia de la luz proviene de la luz que proviene de alfa cambia 53 grados. Ahora, podemos anticipar de que C no va a ser tan sencillo como los otros dos incisos. ¿Por qué? Si es que nosotros aumentamos también hay una cosa aquí que creo que no está bien ilustrada. El índice de refracción del medio A es mayor al del medio B. Entonces, el ángulo de incidencia debería ser menor al ángulo, al ángulo que forma el rayo transmitido. Pero volviendo, la razón por la cual no va a ser tan sencillo es porque claramente, si es que yo abro más o cierro más el ángulo 2, el ángulo que se forma aquí, o P, bueno, P o D, ya no va a haber incidencia normal. Entonces, al no haber incidencia normal, tenemos incidencia oblicua, y por lo tanto habrá un rayo transmitido y un rayo reflejado nuevamente, pero esta vez dentro del medio B. Ahora, primero la parte fácil. Después de que encuentre, aquí está, vamos a dibujar la situación. Tenemos la interfaz recta aquí
Y tenemos esto aquí. Este ángulo de aquí es alfa. Y luego vamos a dibujar la normal. Voy a usar otro color para esto. Para el rayo vamos a usar rojo. Bien, este está pasando a un medio de menor índice de refracción. Así que... pero está incidiendo normalmente sobre aquí, así que... ajá. Vamos a hacer este ángulo un poco más estrecho. Agudo. Esa es la parte. Y por supuesto este se refleja, así que hay que hacerle un rayo hermanito aquí. Muy bien. Claro, el rayo, claro. Esto tiene que continuar abajo. Lo tenemos. Entonces, aquí ya podemos empezar a hacer algunos truquitos geométricos para calcular el ángulo alfa. Aquí tenemos un ángulo recto de 90 y alfa. Entonces, este ángulo de aquí es 90 menos alfa. Pero tenemos también un ángulo recto aquí que se forma con teta b. Teta b, 90, bueno, teta b más 90 menos alfa es igual a 90. Entonces, escribimos esto. 90 menos alfa más teta b es igual a 90. Y claramente podemos ver, se cancelan los 90, entonces teta b es igual a alfa. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales. Entonces, si es que encontramos si es que encontramos teta b, encontramos alfa. Así de simple. Ahora, ¿cómo encontramos teta b? Pues debería ser obvio. Tenemos un ángulo de incidencia, los índices de refracción son conocidos. Este es 1.6, este es 1.4, este es 1.4, no, digo que este es 1.2 y este es 1.4. El ángulo de incidencia aquí te da... Bueno, no conocemos el ángulo de incidencia todavía, pero hay una pista que nos va a dar el ángulo de incidencia. Leamos de nuevo el enunciado. Un haz de luz natural, atención con leer luz natural, enunciados, eso es una pista, procede del medio A, de modo que el rayo reflejado por el medio B está totalmente polarizado. Aquí se refiere a totalmente polarizado con de la misma forma a la que nosotros nos referimos a una onda linealmente polarizada. La onda sale linealmente polarizada. El haz refractado en B incide normalmente sobre un medio C. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta situación, tenemos luz natural
un rayo de luz natural, eso quiere decir de que no tiene polarización definida, su campo eléctrico apunta a todos lados, en todas las direcciones, y cuando sale, bueno, cuando se refleja, sale linealmente polarizado. Y conocemos solamente dos formas en las que un rayo de luz se puede polarizar. Reflejándose, cuando, reflejándose cuando incide con el ángulo de Brewster respecto a la normal, a la superficie. Y segundo, pasando por un ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre. Ah, en fin, cuando pasa por un polarizador o un filtro polarizador. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si es que entra luz natural y al reflejarse sale luz polarizada, pues este ángulo de incidencia es el ángulo de Brewster para la interfaz entre estos dos, así, entre estos dos, sí, para estos dos para la interfaz entre estas dos materiales con estos índices de refracción. Así que te da, en este caso, como bien la tangente te da, va a ser la razón entre el medio transmitido, 1.2, y el medio incidente, 1.6. Vamos por una calculadora. Entonces, la arcotangente, no, no, sí. Si vamos inmediatamente, tenemos la arcotangente de 1.2 sobre 1.6 es igual a 36,86, podemos aproximarlo a 36,7. Entonces, ahora conocemos el ángulo de incidencia, podemos ocupar la ley de Snell. Entonces, A seno de teta A es igual a NB seno de teta B. Ahora tenemos NA sobre NB seno de teta A es igual a seno de teta B. Así, teta B es el seno de NA sobre. Vamos a escribir los números. 1.6 sobre 1.2 por el seno de 36,7. Entonces, 1.6 dividido en 1.2 multiplicado por el seno de 36,7. Lo que está dentro del seno me dan 0,79. Está bien, ¿no? Debe ser así.
Bien. Todo esto me da 52,828, 52,8. Bien. Como θ es igual a alfa también es 52,8 grados. Inciso A está hecho. Ahora B, determina el porcentaje de la luz que procede desde A y se transfiere finalmente hacia el medio C. Bien. Para eso usamos las razones de intensidad, las cuales son esencialmente las ecuaciones de Fresnel para R paralelo, bueno, para R paralelo perpendicular, pero al cuadrado. Voy a compartir la diapositiva para que volvamos a ver. Bien. Entonces, aquí nos piden transmisión. Entonces, oh, así, intensidad media sería la mitad el porcentaje. Solamente usar la ecuación T. Entonces, T paralelo y perpendicular sería. He transmitido coseno de teta t sobre n y coseno de teta i por de minúscula transmitido paralelo. Transmitido paralelo perpendicular. Eso es lo que quería decir. Bien. Entonces, vamos a borrar alguno de los cálculos. No se necesitan tanto. Bien. Zeta A es 36,7. Zeta B es 52,8. Bien, estamos tratando con luz natural, así que tenemos una componente paralela y una componente perpendicular.
tenemos componentes paralelas y perpendiculares para el número T, minúscula, porque el T mayúscula de todas formas depende del, bueno, el T minúscula le da la dependencia de paralelo perpendicular al T más grande. Aquí tenemos el. Claro. Bien. Vamos a seguir lo que nos dice el libro. Entonces, nos pregunta la cantidad de. Ah, mm, a ver, ay, porque no me calza aquí. Hmm. ¿Por qué está usando la relación de Fresnel para paralelo cuando es una luz natural? No, perpendicular. Reflexión perpendicular. Esta es reflexión perpendicular. Ya veo. Bien, esto es un poco más truculento de lo que esperaba. No me di cuenta de que te habías unido, Clever. Bien. Bien, tampoco no se me hubiese ocurrido hacer esto a la primera, pero es una buena forma. Bien. El tema es de que, por supuesto, tenemos la dificultad de que la luz incidente es natural. Entonces, o podemos tratar de calcular la reflectancia para la componente, para las componentes paralelas y perpendiculares del campo, pero hay más componentes, las cuales no son necesariamente perpendiculares y planas. O sea, podemos descomponer todas, pero el tema es de que si es que sumamos perpendicular y paralela, no tenemos la amalgama de direcciones que ofrece esta onda, bueno, la luz natural. Solo tenemos otro eje de polarización lineal. Pero, dado de que, sí, tengo que dejar de compartir. Dado que lo que no se transmite se refleja y viceversa, lo que no se refleja se transmite, eso es esencialmente lo que está calculando en el libro. Pero paralelo, más perpendicular, más C, paralelo o perpendicular, es igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una onda polarizada perpendicularmente. Ay, ah. Entonces, desglosamos esto un poco. Para reflexión paralela, en la primera interfaz, aquí, tenemos R paralelo más T paralelo, sería igual a 1. Pero aquí no hay componente
así, en esta interfaz no se refleja. Sí, no se refleja la componente paralela, solamente eh, solo se, ah, solo se transmite la componente paralela. Mientras que aquí, en esta interfaz, supuesto, perpendicular más transmitida sería 1. Aquí es donde tendremos que calcular. Ah, entonces, bien, entonces, T perpendicular sería la intensidad perpendicular, sí, es la razón entre la intensidad perpendicular transmitida y la intensidad perpendicular incidente. Ahora, podemos llamarla respecto a los medios. Entonces, así, nos vamos a referir a esta como la interfaz P y esta interfaz como Q. Entonces, T para P sería la intensidad, así, transmitida, B perpendicular, y esta sería la A perpendicular. Y para la interfaz Q, sería la razón entre así, entre la intensidad en C y la intensidad en la intensidad en B. Entonces, esencialmente nosotros creamos este numerito, pero nosotros tenemos estas dos en común y tiene sentido porque lo que se transmite aquí es lo que incide acá. Entonces, podemos escribir T paralelo en Q como esto, intensidad de C dividido en la... ¿Cómo que lo hice? Me confundo. Ah, vamos a hacer al revés. No importa. Ya. Lo que necesitamos no es este número. Lo que necesitamos es la razón entre, así,
lo que necesitamos es la razón entre y así, entre y C perpendicular y A perpendicular. Esto es lo que nos están pidiendo. Así, entonces lo que hace el libro es, claro, necesitamos esta razón y C perpendicular sobre I A perpendicular. Nosotros podemos poner 1 entre medio. Disculpen. Entonces, esto sería IC perpendicular sobre IB perpendicular por IB perpendicular sobre IA perpendicular. Entonces, estas cantidades son las que tenemos aquí, TP y TQ. Entonces, esto sería TP por TQ. Bien. Entonces, es aquí donde entra así, entra lo que yo decía. Lo que no se transmite, se refleja. Entonces, esto sería 1 sobre RP perpendicular y 1 sobre, así, 1 menos RQ perpendicular. Entonces, así, el coeficiente de reflexión perpendicular lo podemos conocer precisamente y no tenemos que, así, lo podemos usar aquí precisamente porque no hay componente paralela. Entonces, RP perpendicular es igual a R minúscula al cuadrado perpendicular. Y eso sería así. Seno de, así, seno al cuadrado de incidente menos transmitido, que en el seno cuadrado de seno incidente menos, no, más transmitido. Esto sería seno cuadrado de, sí, para esta interfaz sería así. Incidente menos transmitido sería 36,7 menos 52,8 sería menos 16,1, pero sí.
pero la ecuación se la ejemplar y como está el cuadrado se vuelve positivo igual, así que esto nos queda seno de 16,1 al cuadrado dividido en la suma de estos dos. Seno al cuadrado de 89,5. Esto es casi 90. Aunque de hecho, sí, debería ser 90. La razón por la cual no da 90 precisamente es por los decimales que aproximé. Porque la condición, bueno, una de las condiciones para el ángulo de Brewster es de que la suma del ángulo incidente y la suma del ángulo transmitido sean 1. Así que, de hecho, esto es por las condiciones del ejercicio igual a 90 y por lo tanto esto es 1. Entonces, un momento. Ah, no, será. Me equivoqué un poco. Pero me equivoqué un tanto. Ok. El tema es que va a ser muy fácil para ustedes confundirlo, pero bueno, va a ser para ustedes y para mí muy fácil confundirse. Pero vamos a hacer un apartado para que todos podamos estar en la misma página. De todas formas, esto es una clase. Hay tres conjuntos hay tres conjuntos de R's y T's. Por supuesto está R mayúscula, paralelo, perpendicular, más T paralelo perpendicular, igual a 1. Donde R mayúscula, paralelo o perpendicular es por supuesto R minúscula, paralelo o perpendicular al cuadrado, T paralelo perpendicular, este paralelo o perpendicular al cuadrado. Cuando estamos hablando de incidencia general o incidencia para una luz natural, o más bien hablando para incidencia para luz natural, tenemos que tomar el promedio en el tiempo. Luego, viendo la matemática, que de hecho está en la diapositiva, tenemos la siguiente ecuación. La reflectancia total para luz natural está denotada con una sub n mayúscula, es igual a un medio de la reflectancia paralela más un medio de la reflectancia perpendicular y por supuesto la transmitancia total sería un medio de la transmitancia paralela más un medio de la transmitancia perpendicular. Ahora, estos dos también, Rn más Tn es igual a 1. Y debiésemos haber partido por aquí. Voy a tener que guardar alguno de estos resultados, sí.
Entonces, estas cosas, estas ecuaciones de arriba las usamos para los que tienen una polarización, o sea, que está linealmente polarizada, ya sea esta sea perpendicular, paralela o tenga un ángulo respecto al plano de incidencia. Y si estamos trabajando con luz natural, tenemos que usar estas, la cual claramente nos van a llevar a estas para los diferentes casos. En este caso y la mayoría vamos a tener que usar los dos conjuntos. Ahora, ¿cómo? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, tenemos la reflectancia natural para la interfaz P. Eso es un medio de la reflectancia paralela más la reflectancia perpendicular. Pero como ya hemos visto, o sea, ya habíamos visto en este ejercicio, la reflectancia paralela es 0, porque esta luz natural se está reflejando en el ángulo de Brewster, que está incidiendo con el ángulo de Brewster respecto a la normal, así que esto es un medio de la reflectancia perpendicular. La transmitancia total sería, sin remedio, la transmitancia paralela, así, sería la transmitancia paralela más un medio de la transmitancia perpendicular. Pero, como hemos visto, esto también es igual a 1 menos la reflectancia. Y para la interfaz P, esto también es 1 menos un medio de la reflectancia perpendicular. Entonces, hacemos esta cosa, pero para la la intensidad total, lo cual nos lleva a calcular, en lugar de estas perpendiculares, las naturales. Y aquí tenemos, entonces, esto sería la transmitancia natural para la interfaz P, sería 1 menos un medio de R, así, sería 1 menos un medio de la reflectancia perpendicular para la interfaz P, y eso sería 1 menos la reflectancia para la interfaz Q. No se preocupen por eso, porque como es incidencia normal, la ecuación y el procedimiento se simplifica muchísimo. Entonces, voy a dejar esto así. Entonces, I sobre I es igual a 1 menos un medio del seno cuadrado de 16,1 por 1 menos la reflectancia para la interfaz Q. Vamos a tener que visitar nuevamente las ecuaciones de incidencia normal. Para la incidencia normal, este será el cuadrado. Espera un momento. Incidencia normal. Aquí está. Entonces, la reflectancia normal es la razón entre el campo eléctrico y el campo transmitido, pero cuadrado. Incidencia normal. Voy a compartir esto.
Estos son los R y T mayúsculas para la incidencia normal. Bueno, la reflectancia es esencialmente esta misma, pero al cuadrado. Y T, creo que debería ser lo mismo. 4 NI NT sobre... No, es un poco diferente, pero de todas formas estas ecuaciones, estas dos R y T deben sumar 1, así que supongo que se puede demostrar T mediante esta ecuación. Entonces, esta partecita de aquí sería así. Esta partecita de aquí sería así para la interfaz Q. Entonces, este sería incidente, sería NB, así. La A, incidente menos transmitido, incidente más transmitido. Entonces, esto sería sección al cuadrado n incidentes de CNC ND más NC. Entonces, esta cosa fea nos va a dar la... Entonces, para calcular todo este calvario, 1 menos 1 medio de 1 menos 1 medio de seno al cuadrado de 16,1. Bien, esto es bastante. Esta parte de aquí me dio 0,96, 15, 0,961. Y esta parte de aquí sería menos, fracción al cuadrado, NB, ¿cuánto es? Así, 1,2 menos 1,4 y de 1,2 más 1,4, 0,994094. Entonces, 0,961 por 0,994 sería 0,955234. Se puede aproximar así, se puede aproximar a 96. Entonces estamos hablando de un 96% de la luz que, de la luz que incide sobre A pasa a través de C. Así que los rayos polarizados son bastante pocos. ¿Bien?
Voy a comparar estos resultados. Mm. Sí, aquí da así. Aquí el problema da 95,6, pero no estoy muy lejos. De hecho, si es que hubiese agarrado otro punto, sí, si es que hubiese agarrado otro punto decimal, lo hubiese tenido. Pero sí, ese es el procedimiento para este problema. Quedan 5 minutos. No creo que alcancemos a hacer otro. Los ejercicios de la guía no, son más sencillos. Hay varios de incidencia normal. Así que para la próxima clase vamos a ver eso. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Ustedes dos? Martín, Claire. Bueno, vamos a dar por terminada esta clase entonces. Nos vemos el lunes. No creo que sea feriado, ¿no? Bueno, voy a